Para todos los ejemplos que vamos a estar viendo durante esta clase, vamos a trabajar con esta base de datos online. Por favor, ingresen a la página web que allí aparece. En la página siguiente, en la diapositiva siguiente, van a tener una captura de la pantalla y un análisis preliminar de los datos. Aquí tienen la captura de pantalla de la página web. A la derecha pueden ver en la parte que dice Your Database el detalle de la base de datos, que es exactamente el mismo que aparecía en la diapositiva anterior. A su vez, también pueden ver que tienen la parte de arriba de la página web donde pueden escribir los códigos de SQL, y una vez que cliquean en Run SQL, le va a aparecer el resultado en la parte de Result, que está en la parte inferior de la página web. Si a la página inicial que les aparece le cliquean directamente en Run SQL, como verán en la instrucción dice Select asterisco from Customers. Eso quiere decir que va a seleccionar todos los registros de la tabla de clientes, y por lo tanto fíjense que el resultado son 91 registros, ahí donde dice Number of Records. Y si van hacia abajo van a ver que está el detalle de el ID, el name, el contact name, la dirección, city, el código postal y el país de cada uno de los 91 consumidores o clientes, mejor dicho, que están en la base de datos. Esta es como la primera instrucción SQL que vamos a correr. En la diapositiva siguiente tienen un poco más detalle cuál es la estructura de la instrucción select, y más adelante vamos a ver más ejemplos. Aquí tienen la estructura de la instrucción select. En negrita o en color negro tienen lo que son las palabras claves, y en gris tienen la parte que ustedes deberían completar para correr una instrucción en sí. Pueden ver que la instrucción principal es select, y pueden agregar además dos palabras claves que aquí están en gris, que son all y distinct. Más adelante vamos a ver qué significa cada una de ellas. Después ven que tienen el asterisco o pueden poner cierta lista de columnas o algunas otras cosas. Por ejemplo, en el caso anterior, fíjense que habíamos puesto asterisco y lo que hacía era me seleccionaba todos los datos de la base de datos de clientes. Si yo pongo una lista de columnas, me seleccionaría solamente esas columnas. Por ejemplo, en lugar de poner todo, podría querer solamente el ID y la dirección, por ejemplo, de cada uno de los clientes. Luego de la palabra clave from aparece la lista de tablas o subconsultas o vistas, etcétera, pero en principio vamos a trabajar solo con lista de tablas de donde va a sacar los datos. O sea, lo que estoy haciendo con esta instrucción es seleccionar o todos los datos o ciertas columnas de una tabla determinada o de varias tablas determinadas. Luego de la palabra clave where aparece la parte lógica donde le aplico condiciones. Por ejemplo, podría querer, no sé, todos los clientes que viven en un determinado código postal o en una determinada ciudad o en un determinado país. Entonces con eso lo que hago es como, digamos, una especie de filtro sobre todos los datos, usando lo que aparece luego de la palabra clave where. Fíjense que ahí tengo los conectores lógicos AND, OR y NOT, similarmente a como los usamos en VBA. La lógica es la misma. Después me aparece Group By, que eso lo que me permite es agrupar los datos en base a alguna columna o varias columnas. Eso me permite hacer una consulta de datos, pero a nivel agrupado. Después de la instrucción Having, ahí también pueden poner condicionamientos lógicos, porque puedo sacar cosas que tengan desde determinado lugar y que cumplan con otras condiciones. Ahí nuevamente tengo que poner condiciones lógicas y puedo usar los conectores AND, OR y NOT. Y finalmente lo que puedo hacer es incluir un ordenamiento. Por ejemplo, quiero sacar todos los clientes, pero ordenados alfabéticamente, por ejemplo. Fíjense que por default en la consulta que hicimos en la diapositiva anterior aparecían todos los clientes ordenados por ID. Yo podría querer ordenarlos por el nombre o por la ciudad, por ejemplo. Y fíjense que aparece también si lo quiero ordenar de manera ascendente o de manera descendente.
Fíjense que todas las instrucciones que aparecen aquí en esta diapositiva, todo lo que aparece entre corchete, son como opcionales, no son necesarios. Y digamos, desde select from es lo básico y después de where para abajo también son instrucciones que agregan más sofisticación a la consulta que estoy haciendo. En la diapositiva siguiente vamos a ver algunos ejemplitos y más adelante vamos a ver casos concretos en la base de datos que tenemos en la página web de muestra. Aquí tienes algunos ejemplos concretos de cómo utilizar la instrucción select. En la diapositiva siguiente vamos a ver exactamente estas instrucciones aplicadas a la base de datos de muestra de la página web. Les recomiendo que tengan la página web abierta y que ustedes mismos corran las instrucciones para ver que los resultados son como los esperados. Aquí tenemos la primera instrucción de select from. Fíjense que lo que me dice la instrucción es seleccionar customer name as nombre. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hace es busca customer name es el nombre que aparece en la tabla. Si se fijan más arriba en las diapositivas anteriores, ese era el nombre del cliente que aparecía en la tabla. Pero yo quiero que en el resultado el encabezado me lo ponga como nombre en lugar de customer name. Y lo mismo con el nombre del contacto, que en la tabla aparece contact name y yo le estoy diciendo que me lo ponga como encabezado de contacto. Entonces fíjense que en el resultado, y fíjense a su vez que las columnas que voy a extraer de la base de datos las estoy separando con una coma. Entonces fíjense que tengo select customer name as nombre, eso quiere decir que me va a devolver la columna customer name y le va a poner en el encabezado la palabra nombre. Y a su vez pongo una coma y quiero que me devuelva otra columna que es contact name, pero que en el encabezado me ponga contacto. ¿De dónde? De la tabla customers, o sea, de la tabla de clientes. Y cuando ven el resultado abajo, fíjense que le devuelve los 91 clientes que habíamos mencionado anteriormente, pero lo único que muestra son esas dos columnas. Customer name, que le puso el encabezado nombre, y contact name, que le puso el encabezado contacto. Ahora veamos una instrucción utilizando otra de las tablas, que es la tabla products, que tiene los productos que se venden en este ejemplo. Y esta instrucción lo que tiene es un agregado adicional, que es una operación a una de las columnas. Fíjense que la instrucción me dice product name as producto, igual que la diapositiva anterior o similar, price as precio, y después aparece otra instrucción que dice price asterisco 1,1, lo que me está diciendo es price multiplicado por 1,1 as precio con recargo. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a agregar una columna más en mi resultado y lo que me va a hacer en el resultado es me va a tomar la columna precio y la va a multiplicar por 1,1, es decir, un 10% más del precio original. ¿De dónde? De la tabla de productos. Y fíjense que en la salida le aparecen los nombres de los productos, le aparece el precio, que estos son los datos tal cual están en la base de datos original, y aparece la columna de precio con recargo, que es una operación que nosotros hicimos, o sea, esos datos no están en la tabla original, sino que me aparecen en esta consulta de SQL que estoy haciendo, que es el precio original multiplicado por 1,1. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo de la instrucción sec, pero agregando la instrucción adicional o la palabra clave adicional distinct. Lo que me hace esta palabra clave es me filtra los valores repetidos de la columna que le estoy indicando. En el ejemplo de la izquierda, la captura de pantalla a la izquierda, tienen select distinct country from customers y fíjense que lo que le tira es de la tabla de clientes, o sea de customers, le tira la columna country, pero solo los valores distintos. Y fíjense que la cantidad de registros ahora son 21 en lugar de los 91 que teníamos antes. ¿Por qué? Porque dentro de esos 91 clientes hay varios que están en el mismo país. Entonces, si yo quiero solo los países distintos o solo los países con los cuales estoy trabajando, lo que tengo son 21 países distintos. A su vez, fíjense que en esta instrucción podría haber agregado, como en el ejemplo anterior, la palabra clave as para ponerle un nombre. Por ejemplo, podría haber puesto select
distinct country as país from customers, y lo único que me iba a cambiar es en el encabezado, en lugar de decir country, iba a decir país. En la captura de pantalla de la derecha, lo que tenemos es select distinct country, city from customers. Lo que estoy haciendo acá, estoy combinando país y ciudad y estoy buscando los valores únicos, o sea, los valores distintos de la combinación país y ciudad. Fíjense que en el resultado tengo ahora 69 registros, muchos más que los 21 de la captura de pantalla izquierda, porque en un mismo país puedo tener distintas ciudades. Por ejemplo, ahí tienen en Austria que hay dos ciudades, está Graz y Salzburg, son las dos ciudades que me aparecen, y lo mismo en Brasil, que aparecen tres, más abajo hay otras, pero aparece Campinas, Resendes, Río de Janeiro. Entonces, fíjense que lo que está haciendo es está combinando país y ciudad y los está tomando como un objeto único y busca todos los valores que son distintos de ellos y me los devuelve. Nuevamente, en esta parte de la derecha, podría haber agregado la palabra as para cambiarle el encabezado que me tira en el resultado. Podría haber puesto country as país, city as ciudad, y me iba a tirar el mismo resultado, pero en el encabezado iba a poner la palabra que yo quisiera. Un comentario adicional: prueben a ver qué sucede si en estos dos ejemplos que tienen aquí eliminan la instrucción distinct. Fíjense qué sucede. Van a ver que les van a aparecer los 91 registros y van a aparecer varios valores repetidos, ¿sí? Por ejemplo, chequen tanto en la izquierda como en la derecha, pueden poner la misma instrucción pero sin la palabra clave distinct y ver que le aparecen los 91 registros, solo las columnas que ustedes le pidieron, pero con un montón de registros repetidos. Aquí tenemos cómo agregar la instrucción where dentro de una consulta select. En las diapositivas siguientes vamos a ver algunos ejemplos de esto, en particular los dos que aparecen aquí, y vamos a ver algunos más. En este ejemplo estamos seleccionando todas las columnas, porque luego de select pusimos el asterisco, de la tabla de clientes, de customers, donde el país, country, es igual a UK, o sea, el Reino Unido. Fíjense que en este caso tengo solamente 7 resultados, 7 registros, y fíjense que me está devolviendo todas las columnas. Yo podría haber puesto también, en lugar de asterisco, podría haber puesto alguna columna en particular, por ejemplo el customer name o el contact name, y me hubiera devuelto la consulta únicamente las columnas que yo quería. En este ejemplo están todas las columnas. Es un ejemplo de cómo aplicar la instrucción where. En la captura de pantalla de la derecha tienen una consulta similar a la de la izquierda, donde estoy seleccionando solamente el nombre del cliente, customer name, y le estoy poniendo como encabezado la palabra cliente, y estoy buscando el nombre de contacto, contact name, y le estoy poniendo en el encabezado persona de contacto. Y fíjense que el resultado me devuelve los mismos 7 registros de antes, pero la diferencia es que me devuelve solamente 2 columnas y con el encabezado cambiado. En este ejemplo estamos seleccionando todas las columnas, porque luego de select pusimos el asterisco, de la tabla de clientes, de customers, donde el país, country, es igual a UK, o sea, el Reino Unido. Fíjense que en este caso tengo solamente 7 resultados, 7 registros, y fíjense que me está devolviendo todas las columnas. Yo podría haber puesto también, en lugar de asterisco, podría haber puesto alguna columna en particular, por ejemplo el customer name o el contact name, y me hubiera devuelto la consulta únicamente las columnas que yo quería. En este ejemplo están todas las columnas. Es un ejemplo de cómo aplicar la instrucción where. En la captura de pantalla de la derecha tienen una consulta similar a la de la izquierda, donde estoy seleccionando solamente el nombre del cliente, customer name, y le estoy poniendo como encabezado la palabra cliente,
y estoy buscando el nombre de contacto, contact name, y le estoy poniendo en el encabezado persona de contacto. Y fíjense que el resultado me devuelve los mismos 7 registros de antes, pero la diferencia es que me devuelve solamente 2 columnas y con el encabezado cambiado. Este es otro ejemplo de la instrucción Word. Fíjense que aquí estoy seleccionando 3 columnas, Customer Name, Contact Name y City. Le estoy poniendo nombres específicos al encabezado de la tabla de consumidores, donde el país es Brasil. Eso es en la tabla de la izquierda. En la tabla de la derecha, fíjense que lo que estoy haciendo es filtrar además una ciudad, agregando en la cláusula que aparece en la instrucción que aparece después de la palabra clave where, voy a agregar and city igual Río de Janeiro para que me filtre solamente aquellos clientes que, además de estar en Brasil, están en Río de Janeiro. En esta diapositiva se muestran los operadores de comparación que se pueden usar en SQL. Fíjense que aparecen los operadores between y not between, que son un poco distintos o no estaban presentes en Visual Basic o en R, que básicamente nos ahorran de decir o agregar instrucciones combinadas de decir es mayor o igual que y además es menor o igual que. Entonces directamente usando la instrucción between uno puede ahorrarse algunos pasos. Y a su vez hay otras instrucciones como like, not like, exist, not exist, in, not in, que son específicos de SQL. Aquí tienen algunos ejercicios para practicar las instrucciones select, incluyendo where. En la diapositiva siguiente voy a resolver el ejercicio 1 y los otros los dejo para tarea. Cualquier duda nos consultan a los docentes. La instrucción order by permite ordenar la salida o el resultado de acuerdo a los criterios que ponemos luego de la palabra clave. Se pueden ordenar de manera ascendente o descendente. Al final de la diapositiva tienen algunos ejemplos cuyos resultados vamos a ver en la diapositiva siguiente. En este ejemplo tenemos de la tabla de productos, estamos seleccionando todas las columnas, luego de select aparece el asterisco, y estamos ordenando por el nombre de producto, que en este caso es la segunda columna. Pueden ver que empieza desde la A en adelante, alfabéticamente, la segunda columna, que es el criterio de ordenamiento que hemos solicitado en la consulta. Notar que en lugar de poner Product Name como la columna para el ordenamiento, uno podría poner simplemente el número 2, esto se ve en la captura de pantalla de la derecha, y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? En lugar de decirle el nombre de la columna, le decimos el número de columna, que es la segunda columna que aparece en la tabla. Mi recomendación sería no utilizar este tipo de alternativa de usar el número de columna, o sea que si bien es más corto, es un poco más oscuro, en el sentido que uno tiene que acordarse de memoria cuál es la columna número 2, o la 3, o la 4. En cambio, si uno pone Product Name, es bien claro a qué está haciendo referencia. Este ejemplo es nuevamente el ejemplo 1, es exactamente igual que el anterior, nada más que fíjense que agregué la palabra des al final y lo que me hace es me ordena, pero en lugar de la A a la Z, me ordena de la Z a la A. Tiene exactamente la misma cantidad de registros, los mismos resultados, pero ordenados de manera diferente. En este segundo ejemplo tenemos el ordenamiento utilizando dos columnas distintas. Category ID y Product Name. Fíjense que la primera categoría, la primera columna que tomamos es la primera que utiliza para ordenar y luego la segunda. Fíjense que en este caso en la columna Category ID lo ordena de 1 hasta el 8. En la captura se ve solamente el 1, pero si van más hacia abajo en la página web van a ver que va hasta el número 8. Y luego ordena dentro de la categoría 1, los ordena alfabéticamente. Empieza en este caso en la categoría 1, la primera letra que aparece es la C,
Fíjense que después está ordenado alfabéticamente, distintos nombres dentro de la C ordenados, luego aparece la letra G en la captura y más abajo tienen las otras letras. Notar que si uno pone la palabra as de ascendente o des de descendente, la tiene que poner al final de cada una de las columnas. Por ejemplo, yo podría ordenar Category ID de manera ascendente y Product Name de manera descendente, pero eso lo tengo que especificar precisamente al final del nombre de cada una de las columnas. Esto lo pueden ver en la columna derecha, por ejemplo, en la captura de pantalla de la derecha, donde se puede ver que estoy ordenando Category ID de manera descendente, pero sin embargo Product Name está ordenado de manera ascendente. La instrucción Group By me permite agrupar los elementos de una determinada columna de acuerdo a los valores que tienen esa columna. Por ejemplo, puedo agrupar a todos los proveedores de cada uno de los países de acuerdo a los diferentes países. Y una vez definidos los grupos, a su vez puedo filtrarlos de la misma manera que utilizaba where acompañado de select. Cuando uso group by puedo usar having para filtrar dentro de cada uno de los grupos. Aquí abajo en esta diapositiva hay dos ejemplos. En el primer ejemplo se seleccionan los países y en realidad se agrupa por país a todos los proveedores y se muestra la cantidad de proveedores que hay en cada uno de los países. Fíjense ahí en particular la instrucción count con el asterisco entre medio que me cuenta la cantidad de proveedores que hay en cada uno de los países. Y la segunda instrucción que aparece más abajo, lo que hace es exactamente igual que la anterior, pero me filtra donde hay más de un proveedor y me lo ordena por la cantidad de proveedores que hay. En la diapositiva siguiente vamos a ver en concreto estos dos ejemplos. En este ejemplo podemos ver, en primer lugar, en la captura de pantalla de la izquierda, podemos ver cómo selecciono los distintos países de la tabla de proveedores y los ordeno por el nombre de país. Básicamente me aparecen los 17 distintos países en los cuales hay proveedores y están ordenados alfabéticamente. Sin embargo, en cada uno de los países tengo distinta cantidad de proveedores. Entonces, en la captura de pantalla de la derecha, fíjense que agregué el agrupamiento usando la instrucción group by y agregué la instrucción count para contar la cantidad de proveedores que hay en uno de los países. Entonces, fíjense que eliminé la palabra distinct, porque estoy haciendo el agrupamiento, entonces me va a agrupar los que tienen el mismo valor, no me los filtra, sino que me los agrupa. Entonces puedo ver cómo las dos instrucciones o las dos salidas son más o menos similares, sin embargo en el segundo caso puedo contar cuántos proveedores tengo en cada uno de los países. Fíjense la estructura, cómo aparece count para contar la cantidad de elementos que hay en cada uno de los grupos. Estoy agrupando por país y estoy contando la cantidad de elementos. Si la columna en la cual estoy trabajando fuera una columna con valores numéricos, eventualmente yo podría hacer alguna operación matemática, por ejemplo, calcular el máximo, el mínimo, la suma o el promedio, como van a ver en la diapositiva siguiente. En la diapositiva anterior vimos un ejemplo de cómo contar los elementos dentro de cada uno de los grupos. Aquí utilizando la función count, que es la segunda que aparece en la tabla. Aquí vemos que hay otras operaciones como average de promedio, mínimo, máximo y suma, que se pueden aplicar en particular sobre columnas que tienen valores numéricos. En la diapositiva siguiente vamos a seguir analizando el caso del agrupamiento por país, pero ordenando y usando la instrucción having, y luego vamos a ver la aplicación de algunos de los ejercicios que están en esta diapositiva. Este ejemplo es el que aparece en la diapositiva de 23. Pueden ver que
Tengo lo mismo que tenía antes, selecciono los países de la tabla de proveedores, los agrupo por país, cuento cuántos elementos hay en cada país, pero estoy agregando el filtro de having cantidad mayor a 1. Notar que en la diapositiva 23 aparecía count, la instrucción count con el asterisco mayor a 1. En este caso estoy poniendo cantidad, ya que definí count como la columna cantidad, así que no hay ningún tipo de inconsistencia. Podrían poner luego de having, podrían poner count y asterisco entre paréntesis, o bien poner cantidad como yo lo hice en este ejemplo. Eso aparece en la tabla, en la captura, ¿no?, de la izquierda. En la captura de la derecha tengo exactamente la misma instrucción, pero estoy ordenando de manera descendente. Notar que el ordenamiento descendente lo está haciendo lógicamente por el agrupamiento, o sea, por la columna cantidad, que es por la cual estoy indicando que lo ordene de manera descendente. A su vez, la columna país, dentro de cada una de las cantidades, las está ordenando alfabéticamente, ya que no le di ninguna instrucción específica de SQL para que me la ordene. Por ejemplo, dentro de los países que tienen cantidad 2, notar que el ordenamiento está de manera alfabética. Primero aparece Australia, luego Canadá, luego Italia, Japón, etc., de manera alfabética. La instrucción case se puede utilizar dentro de una instrucción select para evaluar distintas condiciones y obtener un valor cuando se cumple la primera condición. Notar que se utiliza case when y ahí se van evaluando las distintas condiciones, y hay al final de la instrucción se puede poner en caso contrario, que sucede si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, y se utiliza el else. Notar que es similar a la estructura de if que hemos utilizado en Visual Basic. En la diapositiva siguiente tienen la ejecución de la instrucción que aparece aquí a modo de ejemplo. En este caso podemos ver la instrucción que dice select asterisco, con lo cual está seleccionando todas las columnas. Notar que luego del from aparece la tabla products, con lo cual está seleccionando todas las columnas de la tabla products. Y luego del asterisco, dentro de la instrucción select, aparece una coma y aparece una instrucción del tipo case. Fíjense que dice case when price es mayor que 60, o sea, cuando el precio es mayor que 60, entonces escribí 8%. Cuando el precio es mayor a 40, escribí 5, y en caso contrario escribí 0. Y fíjense que abro case y cierro el case con una instrucción end. Abro con case, cierro con end, y fíjense que luego del end escribo la palabra descuento, porque todo el resultado de ese case, de esa instrucción case, va a ir a parar a una columna que se llama descuento, que es la última columna que pueden ver en la parte de resultados. Por último, fíjense que los resultados están ordenados por la columna descuento de manera descendente, con lo cual arranca del 8% y va hasta el 0, y dentro de cada grupo, digamos, de valores de descuento, para los valores de descuento iguales, está ordenado por nombre de producto, es decir, por la segunda columna alfabéticamente, porque es una variable de texto la segunda columna. En este ejemplo hemos visto cómo simplemente escribo en una columna el 8%, pero alternativamente yo querría calcular cuál es el descuento efectivo. Por ejemplo, en la primera línea vemos que el precio es 62,50 y el descuento es 8%. Bueno, quizás querría ver cuánto es 8% multiplicado por 62,5, y alternativamente también cuál es el precio descontado, o sea, 62,5 menos el 8%. Eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que va a ser el ejemplo número 2 del uso de la instrucción case. En esta primera captura de pantalla pueden ver una instrucción muy similar a la del ejemplo 1, nada más que en lugar de tomar todas las columnas de la tabla Products, estoy tomando solamente Product Name y le estoy poniendo en el encabezado el nombre producto, Unit y le estoy poniendo unidades, Price que le estoy poniendo precio, y utilizando la instrucción Case estoy agregando la columna descuento con las mismas reglas de la diapositiva anterior.
Ahora supongamos que quiero agregar dos columnas más, una columna que va a ser el descuento calculado directamente en unidades monetarias y otra columna más que va a ser el precio ya con el descuento aplicado. Para eso voy a agregar dos líneas más en las instrucciones de SQL. En la sección de SQL Statement podemos ver que en la tercera línea hemos agregado la instrucción para calcular el descuento en unidades monetarias. Notar que lo que estoy haciendo es, estoy tomando la columna precio, price, y lo multiplico exactamente por la instrucción case que teníamos en la segunda línea del statement. Fíjense que no utilicé 8% entre comillas ni 5% entre comillas, porque eso podría llevar a un problema de tipo de variable, porque lo podría considerar como texto y está multiplicando una variable numérica. Entonces, en lugar de ello, luego de when price es mayor que 60, puse then 0,08 para indicar que es el 8%. Lo mismo con 0,05 para indicar que es el 5%. Y por último, fíjense que puse as descuento guión bajo símbolo de pesos para nombrar la nueva columna que tiene el descuento pero expresado en unidades monetarias. Fíjense que en la cuenta, el cálculo que me hizo, me lo redondeó un poco, en realidad no me lo terminó de redondear y me puso un montón de decimales, por ejemplo en la primera línea de los resultados. Para ello lo que podemos hacer para obtener un número redondo, podemos redondear a dos cifras y ver qué sucede con eso. Para eso vamos a usar simplemente una instrucción, que es la instrucción round, que van a ver que lo que hace simplemente me redondea los valores a dos cifras o a la cantidad de cifras que le especifique. Un paréntesis relacionado con teoría del error, notar que el 8% de 263,5 es exactamente 21,08. Sin embargo, en la computadora, o más precisamente en la página web de esta computadora, lo que me está calculando es, me está poniendo 21,08, un montón de ceros y un 2 al final. Con lo cual, evidentemente, en el procesamiento hay algún tipo de error de redondeo que está cometiendo el algoritmo dentro de la máquina en este caso. En esta tercera captura de pantalla lo que podemos ver es que hemos agregado en la tercera línea del statement la instrucción round y al final hemos puesto una coma y un 2 para indicar que queremos que nos redondee a dos decimales el resultado que arroje la cuenta de price multiplicado por el descuento. En esta última captura de pantalla pueden ver que he agregado la cuarta línea que aparece en la parte del statement, que lo que está haciendo es simplemente calcular ya el precio descontado, que es básicamente el precio menos el descuento. He tomado nuevamente la instrucción round para redondear a dos decimales y fíjense que entre paréntesis dentro de la instrucción round aparece price menos price por el descuento, que es exactamente la segunda instrucción, digamos, que aparecía, que era el descuento en unidades monetarias. A la columna la he llamado precio descontado y la agregué al final de todos. Como pueden leer de la diapositiva, la instrucción union lo que hace es combinar el resultado de dos o más consultas y elimina los registros duplicados. Si a la instrucción union le agregan la palabra all, combina las consultas incluyendo todos los duplicados. Fíjense que en el ejemplo que aparece aquí, lo que está haciendo es seleccionando los países distintos de la tabla de clientes y lo une con los países distintos de la tabla de proveedores. Lo que pueden hacer para ver cómo funciona esta instrucción es correr primero solo la primera línea, que es Select Distinct Country from Customers, o sea, todos los países distintos de la tabla de clientes. Pueden correr aparte todos los países distintos de la tabla de proveedores y luego correr toda la instrucción completa que hace la unión de las dos tablas y van a ver los distintos resultados que obtienen. En este caso no voy a hacer el ejemplo, se los dejo para que lo hagan ustedes. La instrucción join lo que hace es combina los registros de dos o más tablas en función de una o más columnas relacionadas entre ellas.
Fíjense de los gráficos que básicamente lo que usa es teoría de conjuntos. Inner join vendría a ser la intersección de los conjuntos, mientras que full join sería como la unión de los dos conjuntos. En la diapositiva siguiente tienen un ejemplo de cómo funciona esta instrucción y más adelante el análisis detallado de dicho ejemplo. En esta diapositiva tienen cómo es la estructura de la instrucción inner join, que es básicamente la intersección de dos o más tablas. Fíjense que de la estructura tienen la instrucción select from tabla 1, que es la tabla de referencia de alguna manera, y luego tienen la intersección con la tabla 2, la tabla 3, bajo ciertas condiciones. Y luego pueden agregarle condiciones de tipo where, agrupar, meter condiciones having y hacer ordenamiento, al igual que en cualquier otra instrucción de SQL. En el ejemplo que aparece al final de la diapositiva, fíjense que hay algunas características adicionales que no habíamos visto hasta el momento. Fíjense que aparece la O con el punto y la C con el punto. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que cuando nombro a las tablas, en este caso estoy utilizando dos tablas, que es la tabla de órdenes de compra, sería orders, y customers, que sería la tabla de clientes. Fíjense que luego de from orders aparece la letra O. Lo que quiere decir eso es que la O la voy a utilizar para hacer referencia a la tabla de órdenes de compra, y por eso cuando me refiera a una columna particular, dado que ahora estoy trabajando con dos tablas, tengo que decir cuando menciono una columna tengo que hacer referencia específica de qué tabla estoy hablando. Entonces fíjense que luego de select dice O punto asterisco. Eso lo que quiere decir es que de la tabla de órdenes me está tomando todas las columnas. Y luego fíjense que dice c.customerName. Eso lo que quiere decir es que de la tabla customers, porque estoy utilizando c. me toma solamente la columna customerName. La instrucción entonces lo que hace, fíjense que es toma la tabla de referencia, que es la tabla de órdenes de compra, la tabla orders, hace la intersección con la tabla customers y luego impone la condición, que es lo que aparece luego de on, y lo que dice es on customer ID es igual a customer ID, o sea, agarrá de la tabla de órdenes, por eso dice o.customer ID, y fíjate todos los registros que son iguales al customer ID de la tabla de clientes. Entonces lo que me está haciendo es me está tomando todas las columnas de órdenes de compra y le está agregando el nombre y está haciendo la intersección de todos los registros en los cuales el Customer ID es igual en ambas tablas, en órdenes y en clientes. Como primera medida veamos el contenido de ambas tablas. En este caso vemos el contenido de la tabla de órdenes de compra y el contenido de la tabla de clientes. Pueden ver que la tabla de clientes, que es la que está a la derecha, tiene 91 clientes con el detalle del nombre, el contacto, la dirección, ciudad, código postal y país. Y pueden ver que la tabla de órdenes de compra tiene un ID de la orden de compra, tiene el Customer ID, que esa de alguna manera es la columna que se vincula entre las dos tablas, y a su vez tiene el ID del empleado, la fecha de la orden de compra y tiene el ID del quien hace el envío. Entonces lo que vamos a hacer ahora es de alguna manera intersectar las dos tablas con inner join, con la instrucción que estaba en la diapositiva anterior. Ahora la vamos a ver en detalle. Y básicamente lo que vamos a hacer es en la tabla de órdenes vamos a usar la columna Customer ID para buscar el nombre del cliente en la otra tabla. O sea, en la tabla de órdenes vamos a usar el Customer ID y vamos a ir a la tabla de clientes a buscar el nombre del cliente. Aquí tenemos la instrucción exactamente la que aparecía en la diapositiva anterior y pueden ver el resultado, que es básicamente la tabla de órdenes de compra con una columna agregada que es el nombre del cliente. Para cerrar, acá tienen 4 ejercicios para practicar los conceptos que hemos visto hasta el momento. Por último, les recomiendo que miren en detalle
el contenido de cada una de las tablas del sitio web en el que estuvimos trabajando, para que estén familiarizados con cada una de las tablas, porque esas mismas tablas y el mismo sitio web de SQL Try It va a ser el que vamos a estar usando para el examen parcial.